Mi suegra fingió estar al borde de la muerte por mi comida, y terminó arruinando su propia vida. Nunca imaginé que la cocina, algo tan cotidiano, se convertiría en el arma que mi suegra usaría para intentar destruirme. Me llamo Mariana, tengo 44 años y estoy casada desde hace casi 8 con Andrés, que tiene 36. Tenemos 2 hijos pequeños, Valentina, de 6 años, y Bruno, de 4. Nuestra vida, aunque con sus altibajos como todas, ha sido bastante tranquila. Pero si algo me ha hecho cuestionar mi paciencia y mi sentido de justicia, ha sido la relación con mi suegra, Celia. Desde el primer día, sentí que nada de lo que yo hiciera sería suficiente para ella. No era lo bastante refinada, según sus estándares, a pesar de tener una maestría y venir de una familia trabajadora y decente. Según ella, no tenía clase, ni educación, ni habilidades para cuidar a su hijo como se merecía. Pero su crítica más constante, y la que más le gustaba repetir delante de otros, era que yo no sabía cocinar comida de verdad. Su hijo, según decía, se merecía platos dignos de un restaurante de 5 estrellas, no las recetas mediocres con las que crecí. Celia era conocida en su círculo por sus dotes culinarios. Organizaba cenas como si fueran eventos sociales de etiqueta, donde nada se dejaba al azar: la vajilla, el mantel, la decoración del postre. Todo era parte de su espectáculo. Para ella, cocinar era un arte. Para mí, era una forma de cuidar a mi familia sin pretensiones ni necesidad de aplausos. Nunca busqué competir con ella. Lo único que siempre intenté fue mantener la paz. No importaba cuántas veces le enviara tarjetas de agradecimiento por los regalos innecesarios que nos hacía, colchas de encaje, candelabros anticuados o manteles que yo nunca usaría, todo lo que yo hacía era, según ella, un parche de lo que debería estar haciendo como esposa. Andrés, por su parte, trataba de mantenerse en el medio. Me defendía, sí, pero sin confrontarla directamente. Yo entendía su dilema, no quería convertirse en el hijo que le da la espalda a su madre. Y aunque a veces quería gritarle que ya era hora de poner límites, no lo hacía. No quería que eligiera entre nosotras. Aunque, en el fondo, ella sí lo estaba obligando a eso. Hace poco, organizamos en casa una reunión especial. Era para celebrar la jubilación de Rubén, el padre de Andrés. Una ocasión bonita, íntima, con gente cercana, unos 20 invitados, entre ellos Celia, Lorena, la hermana de Andrés, con su esposo e hijos, y algunos amigos cercanos de la familia. Yo me había esmerado durante días preparando el menú, decorando la casa, comprando flores frescas y planeando hasta el más mínimo detalle. No era solo por Rubén, sino también por mí. Quería que, al menos por una noche, todos se sintieran bienvenidos y cómodos. Que pudieran ver que yo también podía ser anfitriona. Cuando comenzó la velada, todo parecía ir bien. Los invitados sonreían, la comida salió a tiempo, incluso Celia llegó con una sonrisa amable. Trajo un plato extra, una ensalada con ingredientes de esos que nadie puede pronunciar sin trabarse, pero yo no dije nada. Sonreí, le hice un espacio en la mesa, y agradecí su gesto, aunque no hubiera sido invitado ni necesario. Quería que la noche transcurriera en paz. Durante la cena, Rubén me felicitó por el pollo, Lorena se devoró los panecillos caseros, y más de uno me pidió la receta del pastel de chocolate que había preparado. Estaba feliz. Por primera vez, me sentía valorada. No por lo que aparentaba, sino por el amor que había puesto en cada detalle. Y entonces, claro, Celia. Noté que apenas había probado su comida. Jugaba con el tenedor, desplazando las verduras como si buscaran huir del plato. Tomaba pequeños bocados y fruncía el ceño, como si cada sabor le estuviera torturando. Al principio traté de ignorarlo. Pensé, es Celia, no hay cena en la que no se queje de algo. Pero luego comenzaron los comentarios. El pollo está un poquito seco, ¿no crees? Y dijo en voz baja, pero lo bastante alta como para que Rubén la oyera. Unos minutos después, levantó una zanahoria del plato y la inspeccionó como si estuviera analizando una evidencia en un juicio. Y las verduras, están casi crudas, añadió, sin mirar a nadie en particular. Andrés me lanzó una mirada de lo siento, y yo simplemente le sonreí de vuelta. No iba a permitir que me arruinara la noche. Respiré profundo, me concentré en las risas de mis hijos y seguí adelante. Pero claro, ella no había terminado. Una hora más tarde, mientras servíamos el postre, Celia se llevó las manos al estómago y soltó un quejido dramático. Se tambaleó un poco, como si no pudiera sostenerse. «Ay, algo no está bien», dijo, con voz débil pero calculada. «Siento náuseas, cólicos, no sé si fue el pollo». Andrés fue inmediatamente a su lado, preocupado, mientras ella continuaba su actuación. Rubén se levantó con resignación y dijo que la llevaría al hospital. Andrés ofreció a ir con ellos, pero Celia lo detuvo con una sonrisa enferma. No, quédate. No arruines la noche de todos por mí. Solo fui envenenada un poquito, no es nada grave, dijo, y me lanzó una mirada que casi parecía una burla. Antes de salir, se volvió hacia los invitados con un gesto teatral.
Tal vez mis intestinos sean más sensibles que los de ustedes. Pero no se preocupen, disfruten el resto de la comida, si pueden. Lo dijo como si hubiéramos estado comiendo comida para perros. Y funcionó. Aunque nadie dijo nada abiertamente, el ambiente se volvió tenso. Los invitados comenzaron a inventar excusas para irse. Algunos fingieron llamadas, otros dijeron que tenían que madrugar. Nadie quería ser el próximo intoxicado. Lorena trató de consolarme. No te preocupes, Mariana. Nadie le creyó su show, pero yo ya había visto esas miradas cruzadas, los platos que se quedaban a medio comer, los murmullos incómodos. Andrés estaba mortificado. No dejaba de pedirme disculpas mientras llamaba cada tanto a Rubén para saber si su madre seguía en urgencias. Decía que aún estaban esperando, que ella se sentía mal, pero estable. Cuando el último invitado se fue, me senté en el borde del sofá, exhausta. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza difícil de explicar. Me había esforzado tanto, y aún así, me había visto reducida, una vez más, a la mujer que no es suficiente. Y ahí no sabía que lo peor apenas comenzaba. Al día siguiente, la tensión todavía flotaba en el aire. Andrés y yo amanecimos con la misma incomodidad clavada entre pecho y espalda. Él se notaba nervioso, inquieto. Intentaba no mostrarlo, pero lo conozco demasiado bien. Apenas se terminó su café, llamó a su padre para preguntar cómo seguía Celia. Rubén dijo que ya la habían dado de alta durante la madrugada, que se estaba recuperando, pero que había sido diagnosticada con una intoxicación alimentaria. Cuando Andrés le pidió más detalles, él fue vago, murmurando cosas como comida contaminada y deshidratación leve. Y ahí empecé a sentir que algo no cuadraba. Yo también había comido ese pollo. Todos lo habían hecho. Nadie más estaba enfermo. Ni dolores de estómago, ni náuseas, ni siquiera una mueca de incomodidad al terminar de comer. Además, siempre he sido meticulosa al cocinar, especialmente cuando se trata de carne. Uso termómetro, respeto los tiempos, me aseguro de todo. No dejo nada al azar. Pero Celia había logrado lo que quería, sembrar la duda. 3 días después de la reunión, recibí un correo electrónico de parte de ella. El asunto decía, facturas hospital. Me tembló el pulso al abrirlo. El texto era largo, casi teatral. Describía con detalle lo mal que la había pasado, que se había sentido al borde de un colapso, que los médicos le habían confirmado una intoxicación alimentaria grave y que todo había sido consecuencia de mi irresponsabilidad al cocinar. Adjuntaba una serie de documentos escaneados, facturas médicas por un total de $2.870. Y remataba el correo con la siguiente frase: como responsable de mi enfermedad, espero que cubras los gastos a la brevedad. Me quedé helada. No solo me acusaba de haberla enfermado, sino que pretendía que le pagara una fortuna por algo que, claramente, había inventado. Era absurdo. Era ofensivo. Era un intento descarado de humillarme y, de paso, vaciarnos el bolsillo. Le reenvié el correo a Andrés sin decir palabra. No hizo falta. En menos de 10 minutos, lo tenía al teléfono con su madre. Por su expresión, su tono, sus respuestas cortas, supe que la conversación no estaba yendo bien. Pero mamá. Nadie más se enfermó, decía, en voz baja pero firme. Ella, al parecer, insistía. Decía que los médicos lo habían confirmado, que tenía un estómago más sensible que el resto, y que tal vez los demás no quisieron decir nada para no herirme. Cada palabra suya era una puñalada más. Cuando colgó, Andrés se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Estaba frustrado, dolido. Decía que confiaba en mí, que sabía que no había hecho nada mal, pero que también le preocupaban las facturas, la salud de su madre, el posible conflicto familiar. Y entonces lo dijo. Tal vez deberíamos pagar. No por culpa, sino para dejar todo atrás. Lo miré como si me hubiera dicho que debíamos vender a nuestros hijos. ¿Pagarle a tu madre por una mentira? ¿Validar todo su teatro con un cheque y una disculpa que no corresponde? ¿Aceptar que mi comida la enfermó cuando sabemos que no fue así? Esa noche, cuando Andrés se quedó dormido, me senté sola en el comedor, con las facturas impresas delante. Algo no me cerraba. El logo del hospital se veía borroso, como si lo hubieran copiado de internet. Los códigos médicos eran extraños, algunos ni siquiera tenían sentido. Hasta la fuente parecía genérica. Despertó en mí una sospecha. Una que no podía ignorar. A la mañana siguiente, llamé directamente al hospital que figuraba en los documentos. Me costó un poco, tuve que pasar por varias extensiones, pero finalmente conseguí hablar con alguien del área de facturación. Les di el nombre de Celia, la fecha, la supuesta visita a urgencias. La respuesta fue clara. No tenemos ningún registro de atención médica a nombre de Celia en esa fecha. Ni en esa semana. Ni en todo el mes. Colgué temblando. Tenía que haber una explicación. O tal vez no.
Recordé entonces un detalle que se me había pasado por alto. Celia y Rubén solían frecuentar un restaurante caro, justo al lado de ese hospital. Por puro instinto, llamé a la terraza de Olivos y pregunté, inventando una excusa sobre querer sorprender a mi suegra con un plato que disfrutó allí recientemente. La anfitriona, amable, revisó las reservas y me lo confirmó sin titubeos. Esa noche, justo en la hora en que supuestamente estaban en urgencias, Celia y Rubén tenían una mesa para dos en ese restaurante. Fue como si una ficha pesada cayera de golpe dentro de mi cabeza. No solo no estaba en el hospital, estaba cenando fuera, en su lugar favorito, mientras Andrés y yo nos rompíamos la cabeza por ella. Y no terminó ahí. Esa misma noche, revisando redes sociales, encontré una publicación que me heló la sangre. Una de las amigas de Celia, Patricia, había subido una foto grupal. En la imagen, Celia y Rubén reían, con copas de vino en la mano, sentados en la terraza iluminada del restaurante. La fecha coincidía. La ropa también. No había lugar a dudas. Le mostré todo a Andrés, la confirmación del hospital, la reserva en el restaurante, la foto. Se quedó mudo. Luego, en segundos, su rostro cambió a una mezcla de indignación y vergüenza. ¿Todo esto fue una mentira? No le respondí. No hacía falta. Lo llamó en altavoz frente a mí. Contestó Rubén. Andrés fue directo. Papá, ¿fueron al hospital o al restaurante esa noche? Un silencio. Luego, Rubén murmuró algo sobre que Celia se sintió mal, pero que luego se recuperó, así que decidieron ir a comer algo suave. Andrés no le dio tregua. Le habló de las facturas falsas, del restaurante, de la foto. Hubo otro silencio. Después, se escucharon discusiones de fondo, ruidos, murmullos. Rubén volvió a la línea. Su tono ya no era firme. Y mira, Andrés, no fuimos al hospital. Pero ella sí se sintió mal. Solo que no quería hacer un escándalo, así que fuimos a cenar algo tranquilo. Una excusa detrás de otra. Un intento de disfrazar una mentira con otra mentira. Andrés pidió hablar con su madre. Rubén dijo que no estaba disponible. Que estaba muy afectada. Andrés no aceptó esa salida. Dile que ya lo sabemos todo. Que fingió estar enferma, que salió de nuestra casa para ir a un restaurante, y que luego nos quiso extorsionar con facturas falsas. No vamos a pagar un solo peso. Y hasta que no se disculpe sinceramente, no volveremos a tener contacto. Yo no dije nada. No había necesidad. Andrés había dicho exactamente lo que sentía. Pero yo sabía, muy dentro de mí, que esto recién estaba empezando. Pasaron varios días después de esa llamada. Andrés y yo acordamos poner límites firmes. Celia no nos escribió, no llamó, no apareció. Supusimos que estaba esperando que el escándalo se enfriara. Nosotros, mientras tanto, seguimos adelante. Pero sabíamos que aquello no había terminado. Un par de semanas después, decidimos contar lo ocurrido a algunos amigos y familiares que habían estado en la cena. No íbamos a mentir, ni a sostener la historia del hospital. Muchos ya nos habían preguntado con disimulo, y si algo tenía claro era que no iba a permitir que la versión de Celia se volviera la oficial. Pero entonces, una mañana cualquiera, recibí una llamada inesperada de Lorena. ¿Ya estás ocupada? Necesito contarte algo urgente, me dijo, con el tono de quien no sabe por dónde empezar. Me senté en el borde de la cama, ya con el estómago apretado. Patricia, la amiga de Celia, ha estado diciendo cosas horribles sobre ti, continuó. Que la amenazaste físicamente. Que no dejas que Celia vea a los niños. Que eres una resentida. Al principio creí que era un mal chisme malinterpretado, pero Lorena insistió. No es un malentendido, Mariana. Lo está diciendo con esas palabras exactas. Y dice que se lo contó tu suegra. Me quedé en silencio. Andrés, al enterarse, llamó de inmediato a sus padres. Respondió Rubén. Dijo que Celia no quería hablar con nosotros, que a partir de ese momento toda comunicación debía pasar por él. Andrés estalló. Le recordó cada una de las cosas que habíamos descubierto, cada mentira, cada manipulación. Rubén se defendió diciendo que nosotros estábamos contando una historia para dejar a Celia como una loca. Que exagerábamos. Que estábamos destruyendo a la familia. Pero eso era lo más absurdo de todo, nosotros no habíamos inventado nada. Ella fingió estar enferma, fabricó facturas falsas, nos exigió dinero, y ahora corría rumores para hacerme quedar como una abusadora. Y aún así, había gente que se tragaba sus cuentos. Incluso personas que decían cosas como que yo me lo había buscado, que Celia solo quería lo mejor para su hijo, que no había villanos ni héroes en esta historia. ¿De verdad había alguien capaz de leer todo lo que había pasado y seguir justificando su conducta? Ahí fue cuando Andrés y yo tomamos una decisión. Si ella había sido tan pública con su acusación, nosotros también lo seríamos con la verdad. Publicamos todo.
Absolutamente todo: la falsa intoxicación, la ausencia de registros hospitalarios, la foto en el restaurante, la factura inventada, y la negativa de Celia a hablar con nosotros o a dar una disculpa. No con odio, no con insultos, pero sí con claridad y evidencia. Después de publicarlo, me encerré en la habitación sin mirar el teléfono. Necesitaba aire. No sabía si lo que habíamos hecho traería más alivio o más caos. Solo sentía que era lo correcto. Cuando por fin miré el celular, había cientos de mensajes. Algunos de apoyo, muchos de sorpresa, y otros, como no, de crítica. Personas diciendo que publicar eso nos hacía igual de malos. Que lavar los trapos sucios en público era de gente resentida. Que tal vez Celia había actuado así por sentirse desplazada. Que si yo era tan buena, debería haberla perdonado en privado. Y ahí me di cuenta de lo enfermo que estaba el discurso de ciertas personas. Esperaban que yo fuera la adulta emocionalmente madura, que comprendiera a mi agresora, que me callara, que sonriera mientras me difamaban. Que me tirara al suelo y sirviera de alfombra con tal de no incomodar. Pero ya no. Ya no iba a callarme. Nuestra publicación tuvo un efecto inesperado. Otras personas empezaron a hablar. Compañeros del antiguo trabajo de Rubén comenzaron a contactarnos en privado. Al parecer, no era la primera vez que se tejía una red de mentiras alrededor de él y Celia. Algunos tenían historias de irregularidades, de favores encubiertos, de malentendidos financieros dentro de la empresa en la que Rubén había trabajado por décadas. No sabíamos qué hacer con esa información. No teníamos pruebas ni detalles concretos. Pero esas historias coincidían demasiado bien con lo que estábamos viviendo. Días después, una excompañera suya compartió en un foro privado que estaban considerando demandarlo por desvío de fondos. No teníamos nada que ver con eso, pero nos habían pedido datos. Yo no podía ofrecer mucho, nunca estuve involucrada en los temas laborales de Rubén, pero sabía que esto podía explotar más allá de lo personal. Y mientras el mundo de Celia se tambaleaba, vimos cómo las grietas se convertían en abismos. Patricia, la misma amiga que decía defenderla, comenzó a escribir comentarios públicos. Al parecer, el fuego que encendió Celia ahora la estaba quemando a ella también. Dijo que Celia le pidió mentir, que la manipuló, que se sintió usada. La misma Patricia que antes me difamaba, ahora se estaba lavando las manos. La imagen de Celia se derrumbaba como una máscara mal pegada. Andrés y yo, por nuestra parte, decidimos cortar todo contacto con ellos. Emma, su hermana, también. Incluso ella dijo basta. Y aunque Andrés aún no había bloqueado a sus padres, me dijo en voz baja, una noche mientras arropaba a Valentina. Y ya no tengo nada que decirles. Esa noche dormimos sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Aunque sabía que lo peor podía estar por venir, también sentía que habíamos recuperado algo más importante, nuestra dignidad. Pasaron los meses. Y el silencio, al principio incómodo, se volvió costumbre. Bloqueamos a Celia y a Rubén de nuestras vidas. Literalmente. Redes sociales, teléfonos, todo. Emma hizo lo mismo. No fue una decisión impulsiva. Fue necesaria. Ellos cruzaron una línea que no se desdibuja con disculpas ni con excusas. Andrés aún tardó un poco más. Supongo que cortar a tus padres no es tan sencillo, ni siquiera cuando ellos mismos han cavado ese abismo. Pero un día lo hizo. Y no lo anunció. Simplemente lo hizo. Durante casi 2 años, vivimos en paz. Sin llamadas inesperadas, sin correos con reclamos, sin amenazas disfrazadas de palabras pasivo-agresivas. Fue un tiempo de reconstrucción silenciosa. No de la familia, sino de nuestra propia estabilidad emocional. Pero aunque nosotros habíamos dado vuelta a la página, ellos seguían escribiendo capítulos por su cuenta. No me enteré por ellos, claro. Me lo contó una excompañera de Rubén que me escribió en privado. Su tono era frío, preciso. Quería avisarme que los rumores sobre su antiguo jefe habían resultado ciertos. Rubén fue encontrado culpable de malversación de fondos en su empresa. Durante años, había manipulado cuentas, desviado dinero y mentido a medio mundo. El juicio fue rápido. Las pruebas, abrumadoras. Perdieron gran parte de sus bienes en abogados, vendieron su casa para cubrir una parte de lo robado, y el resto del dinero fue congelado por orden judicial. Rubén fue sentenciado a 2 años de prisión. Y aunque Celia no fue procesada, no figuraba como responsable legal de nada, todos sabían que ella no era ajena a lo que pasaba. Y ahí estaba el giro del destino. Celia, la mujer que me quiso hacer pasar por una criminal, que inventó una intoxicación, falsificó facturas y me acusó de haberla envenenado, ahora vivía en la casa de una prima, en otro estado, sin amigos, sin dinero, sin hijos que le hablen. Porque sí, ni Emma ni Andrés volvieron a buscarla. No por venganza. Por salud mental. Tiempo después nos enteramos de que habían intentado contactarlos para pedirles ayuda. Literalmente, para comprar comida. Andrés les dijo que no. Emma también. No con rabia.
con firmeza. Porque había límites que, una vez cruzados, no permiten retorno. No es que no sintiera nada. La parte más humana de mí se preguntaba cómo había llegado Celia hasta ahí. Pero la parte más lúcida sabía perfectamente cómo, se lo ganó. Cada mentira, cada manipulación, cada jugada sucia la empujaron a ese lugar. Nadie la obligó. Fue su propia mano la que escribió su ruina. Lo más triste, si algo de esto puede llamarse así, es que ella jamás se hizo responsable. Ni una sola disculpa, ni una palabra de reconocimiento real. Solo más mentiras, más victimismo, más silencio donde debería haber habido vergüenza. Y sí, hubo quienes me escribieron para decirme que publicar todo fue demasiado, que expuse demasiado. Que ninguna familia merece ser desnudada en redes sociales. Pero lo que no entienden es que yo no destruí nada. Solo conté lo que ella había hecho. Y si la verdad arruinó su imagen, entonces el problema nunca fue mi boca, sino sus actos. Los que critican suelen ser los que aún están atrapados en familias donde el abuso se normaliza. Donde se callan por no hacer olas, por no ser la oveja negra. Pero yo no nací para quedarme callada frente a una injusticia, ni siquiera cuando viene disfrazada de suegra con sonrisa hipócrita. Y a quienes aún preguntan si alguna vez me sentí mal por todo esto, les respondo que sí. Me sentí mal durante mucho tiempo. Por dudar de mí misma, por intentar agradar a alguien imposible de agradar, por quedarme en silencio demasiado tiempo. Pero ahora no. Ahora lo único que siento es paz. No sé qué será de Celia en el futuro. No sé si algún día se redimirá de verdad o si simplemente se consumirá en su orgullo y sus mentiras. Pero eso ya no me toca a mí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Hablé, defendí mi dignidad, protegí a mi familia. Y si algún día mis hijos preguntan qué pasó con su abuela, les diré la verdad. No por rencor, sino por respeto. Para que aprendan que el amor no significa tolerar lo intolerable. Que perdonar no significa aceptar el abuso. Porque no todos merecen una segunda oportunidad. Y hay disculpas que llegan demasiado tarde, si es que alguna vez llegan. Así que esta es la última vez que escribo sobre Celia. A menos, claro, que vuelva a intentar otra jugada sucia. Pero ya está lejos. Y aquí, en nuestra casa, no hay espacio para ella. Aquí solo caben la verdad, la calma, y las cenas donde nadie finge terminar en el hospital. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.